Hermanos, cuando uno comete un pecado, ya nos queda muy claro que esto nos aleja de Dios, nos separa de Dios, es un desprecio ante Dios nuestro Señor, y entonces es cuando decimos que tenemos una ruptura con Dios nuestro Señor por esta falta que acabamos de cometer. El misterio del pecado abarca o produce una doble herida. ¿Por qué una doble herida? Una doble herida porque tanto en esta herida que causa en mi interior por haber caído en pecado, y la otra herida por el mal que le estoy haciendo a mi prójimo cuando por mi culpa lo llevo y se va por la borda. ¿Qué sucede? Cuando uno comete un pecado, hermanos, no solamente es irle a pedir perdón a Dios nuestro Señor. Ese es el primer paso, ¿de acuerdo? Pero también hay que estar conscientes del pecado social en el que estamos cayendo también por el mal que le estamos haciendo al prójimo. Cuando uno dice una mentira, cuando uno difama a alguien, de acuerdo, uno hace su examen de conciencia, uno reconoce su pecado, uno quiere convertirse y acude y le pide perdón a Dios, pero ok, ¿y la otra parte dónde está? Porque allá está la otra persona que la lastimamos con nuestro comentario, o que la lastimamos porque le robamos algo, y a lo mejor era lo único que tenía para comer o para sobrevivir, o era lo que tenía para pagar un recibo, no sé. O qué sucede cuando cualquier tipo de pecado y está la otra persona, o como a mí me pasó con mi amiga por un comentario, cuando yo para mí le estaba dando una ayuda para un trabajo y le hice un comentario, y durante mucho tiempo ella traía una herida en su interior. ¿Por qué? Porque me apreciaba. Entonces, aquí, hermanos, es cuando te digo que el pecado a veces produce una doble herida, la que tengo conmigo misma y la que le estoy provocando a mi prójimo, y que es necesario entonces pedirle perdón a Dios nuestro Señor, pero también tenemos que reparar el daño con la otra persona, con nuestro prójimo. La verdadera conversión, hermanos, se realiza corrigiendo la propia vida y reparando los daños que hemos causado. Aquí me viene a la mente la cita, y seguramente te vas acordando también de ti, cuando la cita bíblica de Lucas 19, versículo 8, cuando hablamos de Zaqueo. ¿Y qué nos dice en esta cita bíblica? Nos dice: Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, voy a restituirle en forma cuádruple. O sea, Zaqueo, cuando tuvo ese contacto con Dios nuestro Señor, su corazón se vio convertido y se empezó a dar cuenta que mucho de lo que él tenía era porque había robado, o era porque había abusado del poder que él tenía. Pero Dios entró en su corazón, y él ya tuvo ganas, y él se reconoce ante Dios y le dice esto: Señor, reconozco y voy a hacer esto, y aparte él va a ir a restituir, o va a ir a reparar ese daño con el prójimo, con lo que él se da cuenta en ese momento, hace conciencia del mal que le hizo. Y aquí es lo mismo, cuando uno hace algo, hermanos, cuando uno cae en un acto, cuando uno cae en una falta, es bien importante. No nada más es el pedirle perdón únicamente a Dios, el únicamente irnos a confesar y tener la absolución y cumplir con la adecuada penitencia. Tenemos que reparar el daño, y el daño con el que lo cometimos, para que ya quede sanado en nuestro interior. Y bueno, hermanos, cuando uno comete un pecado, somos responsables de él y de sus consecuencias. Y cuando uno desea ir más allá, cuando uno empieza a desear esa reparación, el estar mejor con nuestro prójimo, cuando uno empieza a avanzar e ir en ese camino hacia la santidad, el reconocerse, el pedir perdón a Dios, a nuestro prójimo, esto empieza a actuar, te voy a decir, no únicamente como esa medicina para sanar
tu interior. No solamente va a ser el remedio que va a curar el pecado. Yo hasta me atrevería a decirte, hermanos, que cuando uno hace esto, de ir más allá, de reparar nuestra falta, es que empieza a actuar, y es cuando dejamos actuar al Espíritu Santo y empieza a actuar como un bálsamo en nuestro corazón, como un bálsamo, hermanos, que va a limpiar, que va a darte esa paz que necesita tu interior, que va a ser ese bálsamo que nuestra alma necesita para que esa cicatriz cure, para que esa cicatriz sane y sobre todo, hermanos, para que esa cicatriz cierre y volvamos a empezar y volvamos a levantarnos. Seguramente vamos a volver a fallar, pero Dios siempre está para nosotros. Él siempre nos está dando su gracia. Dios solamente quiere que te dejes querer. Abre tu corazón, acude al Espíritu, imploremos. El Espíritu Santo es nuestro dulce consolador, hermanos, no lo olvidemos. Bueno, hermanos, y con esto se ha concluido el capítulo 2 y ahora los dejo con el capítulo 3 que nos va a complementar esta vida reconciliada con nuestro hermano Chuy. Les agradezco y Dios los bendiga nuevamente. Bye.